¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos todos a este espacio que es para ustedes. Me refiero a Directo MX con los temas que han tomado relevancia en las últimas fechas, últimos días y últimas horas. Hoy siendo lunes 29 de diciembre del año 2025, estamos a 2 días y lo que resta de hoy para que se acabe este año, que espero haya sido un buen año para usted, y si no, al eleccionador también de alguna forma también se le saca provecho a partir de esto. Soy Irán Espinosa de los Monteros, les saludo en ausencia de Jorge Octavio Navarro, mi querido Jonás, quien es titular de este espacio, está tomando unas muy merecidas vacaciones, ya lo verá el próximo lunes aquí de regreso, por supuesto. Y bueno, vamos a comenzar un día marcado por la violencia, será también evidentemente parte de los temas a partir del triple homicidio ocurrido allá en la zona de Expo Guadalajara, pero las voces que me acompañarán a discutir estos temas, comienzo a presentarles. Eugenia Barajas se encuentra a mi lado derecho, a quien saludo con enorme gusto. Ella es directora de La Mendiga Política. Güera, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, que nos acompañan y quédese porque eso se va a poner muy interesante con mucha información. A su lado se encuentra Jorge Velete, que también ya conoce usted, una de las voces más presentes en este espacio, director de Tráfico ZMG. Mi querido Irán, muy buenas noches, compañeros, gracias. Saludos a todos en casa, se va a poner bueno, así es que quédense, por favor. A mi lado izquierdo se encuentra Jorge Viveros, académico, especialista en análisis político. Está de regreso luego de una larga ausencia. Bienvenido, Vicente, ¿cómo estás? Irán, muchas gracias, buenas noches, gracias que nos acompañan este día. Y también a su lado, también de la ala académica, está Héctor Ruiz, especialista en políticas públicas. Héctor, bienvenido también como cada lunes. Irán, compañeros, buenas noches. Efectivamente, quédense porque hay muchas cosas que analizar y comentar. Vaya que sí, porque a ver, estamos cerrando, ya mencionaba yo, el 2025, e invariablemente hay que hacer un corte de caja, pero un corte de caja que no deja exento lo recientemente ocurrido, y me refiero el día de hoy, más o menos 10 de la mañana, fue cuando se hicieron los primeros reportes al 911 de este ataque que se daba en contra de ocupantes de un vehículo deportivo de alta gama allá por la zona de Expo Guadalajara. Mire, justo estamos viendo en pantalla parte de lo ocurrido. Hablaban el primer corte, la primera versión, de alrededor 100 casquillos de bala percutidos en el lugar. Y es que hay que recordar, bueno, o mejor dicho, explicar que primero fue un ataque directo y posteriormente se convirtió en un enfrentamiento entre civiles armados, por un lado, quienes llegaron a realizar el ataque, y por otro lado, quienes buscaban defender a este hombre que fue asesinado finalmente junto con su hija, un comerciante del mercado de abastos. Eran sus guardaespaldas. Y eso ocurre hoy, reitero, a plena luz del día, 10 de la mañana más o menos, compañeros. Antes de pasar al resto de los temas que pues también evidentemente involucran la violencia de este 2025, la opinión, ¿a alguno les gustaría externar algo al respecto? Alberto, un comerciante conocido, le dicen el Prieto, ahí en el mercado de abastos, un hombre que también habría sufrido un ataque, un par de ataques, uno este año y otro hace 4 años también, atentados que habrían tratado de terminar también con su vida. Se habla también de un intento de asalto que sufrió una persona que contaba con un equipo de seguridad, un vehículo Lamborghini Urus, que era el que manejaba, y a pesar de tener un blindaje no resistió el embate de las balas. Se habla de muchísimos casquillos percutidos. Las versiones están entre los 100 y los 200, y bueno, un ataque que cimbró justamente esta mañana en una zona muy concurrida, muy cerca de Residencial Victoria, de Plaza del Sol, toda esa zona muy concurrida. Los asaltantes habrían utilizado, más bien, las personas que habrían realizado este crimen, habrían utilizado hasta piedras para poner en una de las vías, ahí sobre Cruz del Sur, y no pudieran escapar. Así es que los acorralaron y pues fue una emboscada como tal. Se ve una docena de personas que se habrían bajado de varios vehículos para empezar a disparar. Y bueno, así de violenta amaneció esta mañana, y arranca la última semana del año. Sin duda, pues un ataque que deja a 3 personas muertas, una escolta, este hombre, empresario de ahí del mercado de abastos, y sobre todo su hija de tan solo 16 años de edad. Un hecho violento aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y que al momento, se acuerda el último reporte, no ha dado personas detenidas luego del muy fuerte operativo que se registró en el lugar por parte de autoridades del Estado, de la Federación y también municipales. ¿Sería esto una especie de reflejo, un broche de lo que ha sido 2025, Vicente? Sí, sin duda. La verdad es que de pronto parece que normalizamos
las escenas de violencia en la ciudad, las escenas de violencia a la baja escala, y de vez en vez suceden cosas como la que sucedió el día de hoy. Llama la atención, 1, la duración del enfrentamiento, 10, 15, 20 minutos. 2, el número de personas involucradas en el evento, tanto quienes defendían al empresario como quienes lo atacaron, y la violencia que se desató, las imágenes del vehículo de alta gama, de este Lamborghini, a la hora que se ve. Bueno, la verdad es que son decenas de tiros los que le impactan. Llama la atención que con los elementos de la tecnología que tenemos el día de hoy y la cantidad de vehículos que se utilizaron, no haya detenidos al momento. Esperemos que lo haya en los siguientes días, pero nos despierta la capacidad de asombro, no se nos vence cuando suceden este tipo de eventos, que hay que decirlo, suceden varias veces al año en varias de las capitales o en varias de las zonas del país. Parece que el crimen organizado no respeta mucho las épocas navideñas, y entre Navidad y Año Nuevo nos dan esta lamentable y terrible sorpresa que además nos deja a todos reflexionando sobre la vulnerabilidad que tenemos al transitar por esta ciudad y estar tal vez en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Eugenia Barajas. Sí, y como bien dices, Viveros, llama la atención la tecnología que tenemos. ¿Qué pasa con las cámaras del C5? O sea, no había ninguna por ahí cerca que pudieran estar checando algunos de los operadores, porque esta balacera duró bastante, de modo de que lo pudieron estar observando, algunos llamados al 911, no sé, alguna patrulla que anduviera cerca de ahí haciendo algún rondín. O sea, no hubo nada, no se sabe en cuánto tiempo más llegaron las patrullas para dar pues las primeras versiones de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, pues sí llama mucho la atención este tipo de enfrentamientos y la cantidad de videos que se estaban tomando en ese momento. O sea, había más de una persona alrededor que estaban tomando video de lo que estaba sucediendo en ese momento, que se estaban viendo los atacantes, las armas largas que llevaban y otros videos también que estaban alrededor. Entonces, pudo haber sido más grave la cantidad de heridos o de muertos que... personas no relacionadas, sí, incluso, que ¿no? presente porque estaban muy cerca tomando videos. Sí. O sea, se estaban exponiendo también en este tipo, alguna bala perdida o algún rebote, lo que hubiera sido. O sea, es realmente escalofriante ver ya con qué naturalidad y tranquilidad llegan a matar a una persona cuando ya la están, pues como dicen, venadeando, que la estaban esperando, que le estaban ya cazando ya. Entonces la verdad es complicado. No sé si en las cámaras del C5 haya algo de saber qué rumbo tomaron, las placas, la cantidad de personas, algo que nos pudieran decir también la Fiscalía, ¿no?, al respecto de esto. Y la verdad no creo que les interese tanto, porque hay un video que se está circulando en las redes sociales, en WhatsApp sobre todo, tomado por uno de los atacantes que está siendo testigo justamente y dejando un recuerdo de cómo habrían perpetrado este crimen. Así es que muchos se quieran ocultar, que muchos se quieran... No, o sea, querían que los vieran, que se dieran cuenta de quiénes eran y cómo lo estaban haciendo. Y pareciera sin ninguna intención de ocultarla. Sí, no. Por parte de quienes la producen. Que supieran quién estaba al frente y quiénes habían sido los culpables y como una señal, ¿no?, de que ya saben quiénes somos. Pareciera que hay una intención, pero porque sepa. Héctor Ruiz, ¿qué lectura das? Híjole, este es un mal cierre de año, honestamente, en términos de inseguridad para la zona metropolitana de Guadalajara, en vísperas de un mundial, donde esta noticia seguramente, espero no, va a correr como lumbre a nivel internacional. Yo veo ya varios medios de comunicaciones nacional e internacional difundiendo lo sucedido en el mero centro de la zona metropolitana, a pocos kilómetros de donde va a ser la sede del Mundial. ¿Cómo le decimos a la gente que acuda a nuestra ciudad a disfrutar un Mundial con este tipo de hechos delictivos que incluso ensombrecen los festejos de fin de año y ponen de nervios a cualquier familia tapatía que está por despedir 2025 con este tipo de hechos sangrientos y delictivos? Un 2025, la verdad es que sí, marcado por muchos hechos de violencia. Yo
diría que no queda acotado solamente al caso de Jalisco o de zona metropolitana. Me parece que es un tema nacional, invariablemente lo hemos vivido, lo hemos visto así, aquí mismo lo hemos analizado, pero pues vivimos en este estado, en esta ciudad, y nos interesa lo que ocurre precisamente aquí. Y por eso, bueno, también me gustaría pues que abordáramos otros temas que también marcaron a este año en Jalisco y también involucran la violencia. Veamos lo siguiente. No eran restos humanos, o sea, sí eran restos óseos. Es que yo creo que aquí ha habido confusión también. Sí eran restos óseos, pero no eran restos humanos. Pero hay que esperar al anuncio final. El propio fiscal Hertz Manero dijo en la mañanera del día de hoy que no hay indicios de hornos crematorios, que no hay indicios de que ahí hubieran sido incineradas personas, pero hay que esperar al informe final que va a presentar el propio fiscal Hertz. Y bueno, pues se remodeló toda la red de Wi-Fi para que se tenga internet gratuito durante todos los partidos y los fanáticos puedan subir sus fotos a las redes sociales y demás. Los claroscuros, porque Jalisco invariablemente resulta noticia este 2025, año ya por cerrar, por estos dos eventos, a lo mejor otros más también importantes, pero estos marcaron a inicios de año, en el primer trimestre, el Rancho Izaguirre. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco nos llevó en vivo al momento en el que estaban pues descubriendo una gran cantidad de fragmentos óseos. Después dijeron no son humanos, pero además también impactante la cantidad de ropa que ahí se encontró, que también formó parte de esto que se convirtió en un símbolo olvidado también por las autoridades. Y después las imágenes, Jalisco como sede del Mundial de Fútbol, y Pablo Lemus allá presente en la mañanera, con la presidenta y con los otros dos gobernantes para anunciar lo que se vendría haciendo. Claroscuros, ¿no? ¿Sería esto una especie de balance de lo que se da entre lo positivo y lo negativo? ¿Una cosa alcanza a la otra? Cuéntanos, Héctor, bienvenido, cuéntanos de nuevo. Pues seguimos con malas noticias, no hemos logrado el tema de controlar la inseguridad, no solo en Jalisco, sino en gran parte del país, pero Jalisco ha sido nota nacional por lo sucedido en el Rancho Izaguirre. Seguimos esperando qué ha pasado. Tenemos a un alcalde detenido, tenemos a policías detenidos, tenemos a autoridades que descuidaron el entorno del rancho, desaparecieron, por ejemplo, vehículos que estaban resguardados, etcétera. En ese sentido no tenemos mayores datos o mayores elementos. No ha sido un buen año en términos de materia de seguridad para Jalisco. Ya pasaron 9 meses. ¿Ves interés de que esto se sepa bien a bien qué pasó en el Rancho Izaguirre, Eugenia? No, creo que vamos a seguir teniendo todavía más meses con incertidumbre o con poquito, como que dicen, poquita salecita al platillo, nada más como para que no digan que no están trabajando. No sé, cuándo, cómo van a hacer alguna actualización de este tema, de este rancho. Y también hay que recordar que el alcalde que está detenido no es por el Rancho Izaguirre, es por el tema del huachicol. O sea, esa es otra cosa, que también así como que agarran a uno, pero luego lo tienen que relacionar con otra cosa para poderlo mantener en la cárcel, pero no es precisamente por el tema del Rancho Izaguirre. Y quedan también muchos claroscuros en esto del tema del rancho, porque fue la primera versión que dieron las Madres Buscadoras y la versión que vieron los reporteros cuando los llevaron días después al rancho. Entonces fue así como de que unos vieron la realidad, toda la ropa, todos los restos, lo que viene a ser un centro de reclutamiento y de hornos crematorios donde se hablaba de restos humanos,
pero que no se pudieron comprobar o no quisieron comprobarlo para no hacer más grande el tema. Entonces, hay que esperar, no sé si las madres buscadoras puedan tener mayor información o no sobre el tema y que tal vez este año pudiéramos tener mayor información. Y luego que nos tocó ahí en el Rancho Izaguirre el museo, ¿no? El recorrido que le dieron a los medios de comunicación, muy agradable, muy bonito, pero no sirvió para nada. Casos emblemáticos del de la influencer Valeria Márquez, asesinada el 13 de mayo del 2025, no ha sido resuelto. El asesinato del político Luis Armando Córdoba Díaz, recordemos, el 13 de mayo, allí en un Starbucks en Zapopan. La violencia contra las madres buscadoras. Teresa González Murillo, activista y madre buscadora que fue asesinada en Guadalajara, y también María del Carmen Morales y su hijo, que fueron ejecutados en Tlajomulco de Zúñiga, tampoco. Y bueno, el crimen organizado con una violencia y con varios operativos en donde pues han dejado balaceras, vehículos como el que vimos hace un rato en las imágenes, y pues a su paso muerte, y también el tema de los desaparecidos. Así es que tiene mucha chamba la Fiscalía. Creo que este 2025 no se va a resolver ninguno de estos, y con lo que pasó hoy en la mañana, uno más, que seguramente pues va a estar ahí en el tema mucho tiempo hasta que se nos olvide. Y en medio de esto, ¿dónde queda el Mundial, Vicente? Bueno, el Mundial queda inmerso dentro de toda esta dinámica que se aprovecha en un sentido o en otro, también con los claroscuros. Me hicieron recordar ahorita que los escuchaba el tema también del hierro de la Fiscalía General de la República, que también en el caso del Rancho Izaguirre hizo un oso del tamaño del planeta. No solamente la autoridad local, sino la autoridad federal con el entonces fiscal Gers Manero, que ya no se encuentra. También reflexionar mucho sobre el Mundial. Tenemos los focos del mundo en México y particularmente en Guadalajara por este tipo de situaciones, ya lo comentaron. Pero también creo que lamentablemente impactará poco en el Mundial. En Qatar poco se habló de las personas esclavizadas para construir los estadios, en Sudáfrica de la situación de violencia que se vive en aquella zona del planeta, porque los reflectores sobre el negocio y sobre el espectáculo del fútbol acaban tapando todo lo que sucede en donde sea el Mundial, en este caso en México y en Jalisco. Pareciera que será así, hay que estar pendientes de lo que se vaya registrando. Debemos mandar a una pausa, la primera pausa de Directo MX. Recordarle que apenas termine este espacio, estará disponible para usted completito en Spotify a través pues de un podcast, y también lo tendrán en diferentes vías, todas ellas de Quiero TV. Pausa, no le cambie. Seguimos en Directo MX, gracias por continuar con nosotros. Decirle que, bueno, vamos temas juntos con Pegado, porque hablábamos del Mundial precisamente. Jalisco, junto con Nuevo León y la Ciudad de México, serán sede de los partidos que corresponden a nuestro país. Recuerde que será un Mundial de América del Norte, por así decirlo. Y pues eso obligó a que cada una de las ciudades comenzara a hacer las adecuaciones que corresponden para recibir, dicen, a millones de turistas. Espera eso, y también con ello una derrama económica importante. Frentes de obra en diferentes puntos, uno de ellos carretera Chapala y otros más. Vamos a recordar algunos.
Distintas vialidades intervenidas, algunas ya programadas y otras que por emergencia se tuvieron que, pues evidentemente, pues realizar proyectos para solucionar problemas graves en materia de inundación. Y me refiero, sí, a la avenida Adolfo Obregón. Vaya que el temporal de lluvias también nos mostró una cara complicada de la ciudad. Dicen que hay que sufrir para merecer. ¿Será eso lo que nos está dejando el mundial? El asunto de, bueno, muchos frentes de obra porque viene lo bueno. 2026 será un año provechoso para el área metropolitana de Guadalajara. ¿Qué opina? Como siempre, en los asuntos públicos habrá dos puntos de vista. Uno, la crítica sobre si necesitamos que venga un mundial de fútbol para detonar la obra pública en el área metropolitana de Guadalajara, como lo hemos visto. Parece que sí. Evidentemente el ritmo aumenta. Es necesaria, indispensable y nadie puede negar que la carretera Chapala necesita la obra que tiene en este momento. Primero, del periférico hacia el aeropuerto, y acaba de anunciar el gobernador una segunda fase del aeropuerto hacia el entronque con el Salto. Obras necesarias, indispensables, y el mal momento que nos hizo ver el prolífico temporal de lluvias, qué bueno que fue prolífico, veníamos de una sequía severa, que nos hace ver que toda la parte sur de nuestra área metropolitana de Guadalajara, desde Tlaquepaque hasta Zapopan, con el crecimiento desmesurado de los últimos 25, 30 años, hacen que la plancha de concreto impida la captación de aguas pluviales en toda la zona, y en esta parte en particular, la de Adolfo, que me tocó estar en la zona ese mismo día, intentando llegar, por cierto, al informe del presidente municipal, Quirino Velázquez, que fue ese día, hace necesario repensar el futuro de la ciudad, particularmente de periférico hacia el sur, desde el eje de López Mateos hasta la carretera a Chapala, que pasa no solamente por las partes pudientes de Santa Anita o toda esa parte de zona de primer nivel, sino por partes de carencias importantes en Tlajomulco y en Tlaquepaque. No ajusta que crezcamos nuestras tuberías. La cantidad de agua y la cantidad de casas que hay son más de las que soporta cualquier infraestructura. La verdad es que tendremos que aprender a lidiar con este tipo de asuntos, por más paliativos que les pongamos en los próximos años, porque no hay presupuesto ni infraestructura que ajuste para tanto. Suena catastrófico eso que dices, Héctor. ¿Qué opinas? Bueno, como bien lo dicen, uno de los grandes retos que tiene este gobierno, el gobierno de Pablo Lemus, es el tema de la movilidad y de esta mala planeación urbana que hemos tenido durante muchos tiempos. Ya lo decía aquí nuestro amigo Viveros. Efectivamente, López Mateos, el tema que es un caos vial, y las otras vialidades que necesitan un desahogo y una buena planeación o soluciones viables que alivien con cara, vuelvo a insistir, al tema del mundial, ¿no? Tiene que ponerse las pilas el tema de la Secretaría de Vialidad para hacer ensayos que no vaya a impedir que las personas lleguen, por ejemplo, al estadio. Y también pues el tema del tráfico es contundente, o más bien es un problema serio que vive ahí nuestra zona metropolitana. Y lo que dicen, Jorge, y te lo comento a ti porque tú vives para aquellas zonas, eres afectado constante de Avenida López Mateos, que una vez terminadas todas las obras, solucionado, o por lo menos si no solucionado, sí un gran avance en materia de solucionar el problema de vialidad allá, bueno, de cantidad de autos en López Mateos. Difícil, un trazo que se hizo en Camino Real a Colima, que únicamente es cuando se incorpora en la zona sur de San Agustín rumbo a Periférico, en esa bifurcación que tiene López Mateos y Camino Real, pues únicamente es un carril de ida y uno de regreso, porque otro sirve para estacionamiento. 3 carriles, 2 de regreso y 1 de ida, insuficientes. Otro punto es que Adolfo, con la remodelación que va a tener, no conecta con la zona sur. Es una zona sur, pero incomunicada. Yo siento que si no se frena el crecimiento desordenado que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, ninguna obra va a ser suficiente. Y se habla del mundial, un mundial que siento yo que hay mucha frivolidad y hay mucha emoción por parte de los gobernantes, pero yo no creo que tenga el impacto. La verdad, pocas sedes, pocos buenos partidos. Yo no veo una gran visita ni las grandes selecciones que traigan a tanta gente.
pero sí podría ser un buen momento para que se pusieran a chambear y nos dejaran al menos unas obras que no van a estar, pues la verdad, listas o aptas para tanta gente que vamos a recibir, mucho menos para los que nos quedamos y utilizamos las obras. López Mateos seguirá siendo el gran pendiente. Necesita una obra que verdaderamente le ponga fin a el tráfico tan pesado que hay. Ya lo vimos con estos bloqueos de campesinos, como toda la entrada de tráfico del sur pudo detener un poquito esa gran cantidad de gente que viene de otras partes del estado o de otros estados de la República aquí a la zona metropolitana, junto con el transporte pesado, que son los que colapsan. Una vía, que es la Puerta Sur, que comunica la zona metropolitana con toda esa parte del occidente del país, una vía insuficiente, llena de casas, cotos, condominios, fraccionamientos, que está rara en su planeación, que está incomunicada, porque no hay más vías alternas y una nueva vía que hicieron es insuficiente, y pues sin duda eso pues lo van a dejar después, porque una obra en pleno mundial, imposible. Dicen urbanistas, yo pensaría que es un punto de vista adecuado, que la solución real, o por lo menos una vía para desahogar, es transporte público de calidad. Una línea ya de menos BRT para aquella zona, lo óptimo sería tren ligero, creo yo, pero sería no transporte público a 14 pesos, por cierto, Güera, ¿qué opinas? Bueno, creo que vamos a dejarlo de la tarifa para otro bloque porque va a ser mucho tiempo y ya creo que no vamos a tener. Pero hay que recordar también que en este temporal atípico, una de las cosas también que surgieron y que la Comisión Nacional del Agua no ha podido controlar es todas estas casas que están junto a cauces federales, y que fue lo que ocasionó el problema en la Martinica y en Zapopan. Hablar también de los socavones que se abrieron, que el CIAPA también tuvo mucha culpa en este temporal atípico, en el que por mucha cantidad de agua que cayó en Guadalajara y en la zona, en el área metropolitana de Guadalajara, porque también en el Salto hubo inundaciones. Entonces, pues hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque si bien algunos de estos municipios no van a tener un trato directo con lo del Mundial, con los partidos de fútbol o en las vías que los vayan a llevar al Estadio Akron, pues sí también van a ser las mismas afectaciones de cada año con las torrenciales lluvias que no creo que vayan a dejar de suceder en este próximo año, y que no ha habido todavía alguna solución específica para estos problemas de tanto de socavones como de inundaciones, como de pérdidas de vida que tuvimos, y muchos videos a veces hasta simpáticos de las inundaciones que hubo en toda esta área metropolitana. Bueno, te tomo la palabra de que el transporte público lo tomamos en el siguiente bloque, porque Sí. también creo yo que es algo que se debe de tratar invariablemente por lo ocurrido la semana pasada, a finales, el viernes, como es costumbre, a Sí. final de año, a final cuando todo el mundo En está de vacaciones, y siempre, demás, en vacaciones Navidades, navideñas. los abrazos, los brindis y aumento a la tarifa del transporte público. Regresamos para hablar sobre ello y por supuesto otros temas que involucran autoridades metropolitanas. No le cambie, Directo MX, ya sabe que al finalizar este espacio tendrá el podcast directamente también ahí en Spotify. Estamos de regreso y por supuesto el tema de transporte público, la tarifa, que el viernes pasado, oiga, nos enteramos en realidad por un boletín de la FEU, un boletín posicionándose en contra del aumento de la tarifa, y así supimos que ese día habría reunión de la Comisión Tarifaria. Eugenia, te preguntaba sobre el tema, opiniones. Pues yo, déjenme decirles que pocas veces como periodista que soy, un medio de comunicación, pues tengo que estar en medio, no tomar partido, pero creo que en esta ocasión sí me pronuncié en contra de este tarifazo, porque la verdad se me hace un incremento desmesurado. Que digan en el gobierno lo que sea, es 4.50 lo que están aumentando en la tarifa del transporte, que para algunos, o sea, ya siento yo que va a haber jaliscienses de primera y de segunda, porque va a haber algunos que sí consiguen esta tarjeta única al estilo Jalisco, que quiere posicionar Tarjeta el gobierno. única, se Sí, llama. tarjeta única. Digo, al estilo Jalisco, porque Sí, pues sí, así sí, es es el eslogan del gobernador, ¿no? Que para todo es al estilo Jalisco. Entonces, al estilo Jalisco ahora va a haber jaliscienses de primera, de segunda, porque va a haber algunos que al tener una tarjeta
se les va a dar la opción de pagar el transporte público en 11 pesos. O sea, a ellos nada más sería 50 centavos para los 10 pesos, que de todos modos ya lo estamos pagando porque las máquinas no le dan a uno cambio, y el peso extra, que serían los 11 pesos. Entonces sería un peso con 50 centavos lo que le estarían aumentando a estas personas con esta tarjeta. Pero el resto de las personas que no vamos a tener esa tarjeta o que no tendremos acceso porque no sabemos qué cantidad de tarjetas son las que van a brindarle a la población, porque no han dicho un número, simplemente han dicho que son... La bolsa es de 1.200 millones, ¿no? Es para el subsidio nada más, pero no te han dicho qué cantidad de tarjetas son las que van a emitir para toda la cantidad que a lo mejor todos los jaliscienses o a lo mejor todos los de Guadalajara, que son más de 3 millones, 6 millones los que utilizan el transporte público, vayan a querer esa tarjeta. Entonces, hay que ver también, porque como dicen, hay algún trasfondo siempre, ¿no? De quién es el negocio de las tarjetas, quién está beneficiándose con el plástico, cómo se va a manejar, si es para todos los servicios que va a ofrecer el gobierno para algunas personas, que es el servicio médico, que es los beneficios para la tercera edad o para estudiantes, para lo del transporte. Hay muchas cosas todavía que han querido explicar en el gobierno, pero todavía, como les digo, se les está haciendo bolas el engrudo con esto. Yo esperaría que una vez que regrese el gobernador lo haga. Me quedan cosa de 2 minutos para el tema, porque hay otros más que también quisiera tratar. No sé si pudiéramos repartirnos cosa de segundos para cada uno. Yo puedo comentar que no se puede cobrar un transporte de primer mundo con un servicio de tercer mundo, por un lado. Por otro, esa bolsa de 1.200.000 1.200 millones, perdón, justa para el 50% de la cantidad de viajes que se hacen. Es decir, el 50% de personas van a estar beneficiadas con esto y el otro 50% van a tener que pagar los 14 pesotes. Sigo estando, ¿quién responde por el transporte público? ¿Contra quién? ¿A quién se le da la queja? Esa división que hicieron de la Policía Vial con el transporte público y con la Secretaría de Transporte, y que unos den la licencia y otros castiguen y otro, trae muchos enredos. Nadie pone en orden al transporte público, y lo que fue una planeación de rutas alimentadoras y cambio de derroteros fue un desorden que hace que la gente tome 3 o 4 o 5 camiones más, y esto, imagínense, en el costo que va a impactar. Héctor Vicente, perdón. Yo voy a poner aquí, seré discordante en el tema y da para un programa completo. Pongo 2 datos en la mesa. La gasolina en el 2018 costaba 18 pesos, hoy cuesta 24. La inflación ha crecido del 18 al 25, 38%. Podemos discutir sobre la calidad del transporte público. No podemos discutir que teníamos 7 años que no aumentaba y esta tarifa quedará hasta el 2030. Aumentar el 40% en 12 años, perdón, no es un aumento excesivo. En cuanto de al golpe costo, sí, pero de golpe costo. sí. En 12 años, bueno, Sí, pero la verdad es que en otras ocasiones no. era un peso, Y es 50 promedio con el centavos resto lo de que las se aumentaba, ciudades no, del país, no excepto 4 del pesos de golpe, sobresubsidio que se le de da, golpe. del sobresubsidio que se le da al transporte público en la Ciudad de México, particularmente al metro, con los problemas que tiene el metro, un día sí y otro también. Entonces, yo no discuto que los insumos que utilizan los transportistas hayan aumentado en este periodo, y el aumento me parece proporcional en ese sentido. La calidad del servicio sí es un tema que podamos discutir, pero perdón, si uno va a cualquier capital del país, el transporte público es igual o peor. Yo nada más quiero recordar algo que tal vez es el de mayor edad en la mesa. Yo iba a la secundaria en una combi que le llamábamos de Capeceras. Yo iba doblado porque la combi... Sí, muchos me íbamos subía así. al 275 para ir del oriente de la ciudad a Belénes, al Centro Vocacional de Actividades para el Desarrollo de la Comunidad, colgado. Héctor no me dejará mentir, iba uno colgado. El transporte público hoy es infinitamente mejor de lo que tenemos hace 40 años. Puede mejorar y tiene que tener un sentido social, sin duda. Discutamos sobre eso, no sobre el aumento. Y aún así con rezago, diría yo, porque estaba pensando yo justamente en mi programa de radio. La primera línea de tren ligero se inauguró en el 89 o en el 90. Ya pasaron 35 años de eso y estamos inaugurando la línea 4 apenas. Héctor. Bueno, preocupante el tema del porcentaje del aumento tan abrupto, es decir, cerca del 50%, el 47.3% incrementó, pasó de 9.5 a 14 a quienes no posean o quienes no se inscriban en esta tarjeta que está promocionando el gobernador y su gestión. Ya se manifestaron tanto estudiantes de la Universidad de Guadalajara como algunos agremiados profesores.
Están evidentemente varios partidos de oposición inconformes con la medida. Espero que el gobernador sea sensible en términos de escuchar, ser sensibles de a lo mejor recapacitar en que no ser no hacer este incremento tan drástico y menos en épocas decembrinas donde todo el mundo está pensando en otras cosas. Como decía mi amigo Viveros, podemos discutir el tema gradual del incremento, pero no tan costoso de subir de 9.5 a 14, ¿no? Y hablando de gradual, ¿por qué no gradual? ¿Por qué no poco a poco? Sí, ¿Por qué sí, de golpe? es lo que yo ¿Por qué alego no también. Un O sea, pesito un este peso año, un otro año, pesito otro Si el va a otro ser, siguiente si va a año, ser hasta 4 años, pues Mientras un lo peso. vas mejorando. Sí. En noviembre, la Ciudad de México subió su transporte de 7.5 a 9.5, como lo teníamos nosotros. Una cosa, la podrá Ciudad de subir el México, diésel, podrá pero subir la gasolina el y transporte todo. articulado que se tiene allá, y aún así con muchas fallas, híjole, la verdad Es muy que sí bueno, sí es muy bueno y muy de- barato. de envidiar, Sí. pienso yo, la Y conectividad. la verdad es que mientras se siga viendo esto como un negocio, digo, hay muchas unidades de transporte público que no salen si no hay suficiente gente y hay personas que están hasta 1 hora esperando un camión porque tiene que ir ese camión bien llenito. Esto es un negocio y el transporte, mientras se siga viendo como un negocio, un servicio. por eso es importante, por eso sí es importante la tarifa, sí es importante cuánto cuesta, sí es importante que ojalá que pagáramos 20 pesos, pero con mejores derroteros, no tener que pagar por tanto transporte público y sobre todo tener la posibilidad de un servicio con la frecuencia necesaria. Mientras se siga viendo como un negocio y yo no saco mi camión hasta que vaya full de lleno y espérame, yo detengo mis camiones porque en No ese se horario no prioriza al hay. usuario, No pues. se No. puede. Esto tiene que ser No se un prioriza al servicio. Hay que no es un recordar negocio. que se suponía que ya era hombre camión lo que Sí, también estaban eso. haciendo. No, la empresa, ruta empresa. Y Sí. que los camioneros, los choferes ya no tenían que estarse jugando carreritas para ganarse Y sigue el ocurriendo. pasaje. Sigue ocurriendo. A mí me ha tocado esperar el minibús media hora porque o se vienen pasando uno con otro, no dan la parada o viene lleno. Entonces, ese es otro problema, que no se ha terminado el servicio, malísimo. Bueno, la verdad es que sí, efectivamente el tema da para un programa entero, sin lugar a Completo. dudas, Sí, porque porque sí, valdría toca la pena, de ¿verdad? diferentes Sí, aristas. Pero, a ver, es que planeábamos que este año, este programa último del año fuera como de remembranzas, pero surgieron temas nuevos. Esto ocurrió en la metrópoli. Veíamos imágenes de la actividad de las diferentes y los diferentes presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, y también sumamos a Tlajomulco por la evidente importancia que ha venido dando. A ver, veíamos a Verónica Delgadillo entregando estos vehículos a la Comisaría Municipal en materia de seguridad. Se ha convertido esto en una prioridad de su gobierno, cambiar la percepción de inseguridad que ha aquejado a la capital de Guadalajara. Y Juan José Frangé, en este sitio que se inauguró en Valle de los Molinos, un centro pues lúdico, una colmena que ayudará, dicen, a reconstruir el tejido social. Gerardo Quirino, lo veíamos por supuesto con las problemáticas que se vieron allá a partir de las inundaciones que se vivieron por la temporada vacacional. Adolfo Bejón resultó una de las vialidades en las que más recursos se dio para la rehabilitación y para el cambio de lógica. Sergio Chávez logró, creo yo, lo que no habíamos visto en Tonalá, Jalisco, que
que el presupuesto alcanzara hasta para construir un hospital que administra el municipio. Y al parecer tiene finanzas por fin sanas el municipio de Tonalá. Laura Imelda Pérez Segura, entregando apoyos a mujeres a partir de programas sociales. Compañeros, actividad de los presidentes y presidentas municipales, ¿destacaron cosas en particular o simplemente hicieron la chamba que les debía? Yo creo que sí tuvieron temas específicos. Yo destaco, además de las patrullas o de los vehículos para seguridad, el gobierno de Guadalajara haber recuperado la tutela del servicio de aseo público. Creo que ese es el mérito principal de Verónica Delgadillo en este primer año. Además, he estado jugando con el APA para poder dar seguimiento a los camiones. Creo que es una gran ventaja. Creo que falta un trecho, pero sin duda mejora. Juan José Frangé, Juan José Frangé y Zapopan administran un municipio de alta, rico, por decirlo de alguna manera. Eso hay que decirlo con claridad. El más de Jalisco, por lo menos. Y el tercero o cuarto en el país. Y le permite impulsar el desarrollo de manera importante. Hoy Zapopan tiene un mayor presupuesto que Guadalajara y tiene una mayor población que Guadalajara. Quirino Velázquez impulsando la obra pública necesaria, indispensable, con pendientes grandes como el que veíamos hace 2 segmentos. Tlaquepaque empujando el tema del programa social. Qué bueno, pero dejando un poco el tema de infraestructura. El tema de infraestructura vial en el municipio de Tlaquepaque tiene un rezago histórico y creo que habría que hacer algo más ahí. Destaco infinitamente lo de Sergio Chávez en Tonalá, en efecto. Yo también pienso que después es muy de 20 años de administraciones municipales desastrosas, hay que decirlo, de todos los partidos políticos, así es, además. Y dejaron una deuda pública eterna. Por fin parece haber un poco más de orden. Sigue habiendo grandes carencias, pero no solamente atribuibles a los presidentes municipales. Este estado se ha olvidado, por ejemplo, nunca cerramos el periférico y dejamos pendiente a Tonalá y a Tlaquepaque. Y eso ha impedido que el desarrollo se dé en la zona oriente de la ciudad, y qué bueno que tenemos un nuevo hospital en esa zona de la ciudad. Compañeros, me gustaría conocer la opinión de nuestro experto en políticas públicas, pues evidentemente a partir desde lo municipal, Héctor López. Gracias, Hiram. Compañeros, bueno, yo diría que cada alcalde, cada presidente municipal tiene su propio sello característico a la hora de gobernar estos municipios tan importantes para la zona metropolitana. Por ejemplo, Zapopan pues apostó por la infraestructura y también por el tema del transporte. Recordarán que en programas pasados vimos el tema de estos camioncitos. Muy cierto. Así es. Guadalajara priorizó efectivamente por el tema de recuperar el servicio de la recolección de basura. Creo que le pasó la prueba Verónica Delgadillo. Y el tema de prepararse, obras, ya decíamos también en el programa pasado, todo el centro está bombardeado de obras por el tema de prepararse con miras rumbo al Mundial. Tlajomulco y Tonalá, pues también el alcalde Sergio Chávez ahí debatiendo un poco en el tema del CIAPA de la basura, ¿se acuerdan? Sí. Que ha estado ahí debatiendo, también lo del hospital. Y Tlajomulco, creo que Quirino ha hecho un papel muy decoroso, serio, donde ha contado incluso con el apoyo de los representantes de otros partidos, sin causar o sin hacer mucho alboroto al respecto, ¿no? Tema común de todos los municipios, el tema de la inseguridad. Es un tema que todos tienen que atender. Hasta aquí yo diría, por lo pronto, en resumen. Pues te agradecemos mucho, Héctor Ruiz, compañeros. Disculpen, tenemos que mandar una pausa. La verdad es que también dedicamos mucho tiempo, y es que lo reitero, teníamos pensado esto como un recuento de lo que había sido 2025, pero nos sorprendieron con temas que invariablemente son de relevancia. Otro más viene en el siguiente bloque, que es el accidente del tren interoceánico allá en Oaxaca. Una de las obras que inauguraron apenas hace unos años el expresidente López Obrador, de un proyecto que también de alguna forma ha venido marcando pues a la 4T, hoy segundo piso, y quien lo inició. Regresamos con eso, por supuesto, para el último bloque de este Directo MX. Estamos de regreso, es el último bloque de Directo MX. Gracias por acompañarnos en este espacio, también por los comentarios que nos brinda a través de diferentes redes sociales de esta casa que es Quiero TV. Reiterarle que apenas termine este espacio, este programa, estará disponible para usted en formato podcast directamente en Spotify. Me le aparece justo en la parte baja de su pantalla la forma para poder hacerlo. No podemos irnos invariablemente sin hablar de la tragedia ocurrida ayer domingo allá en Oaxaca, un accidente que involucra al tren interoceánico, una obra que, si mal no estoy, se inauguró en el año 2023, y hay que
pues decir que evidentemente todo el sistema ferroviario en el que se ha venido invirtiendo fuertemente, incluso cantidades que de momento desconocemos, porque hay que recordar que además es información que el gobierno federal reservó con motivo de seguridad nacional para evitar, por supuesto, amparos y demás, pues se convierte esto en algo que por lo menos, por decirlo menos, llama la atención y produce suspicacias del por qué se registró esta tragedia que al momento pues ha dejado ya 13 personas sin vida. La presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó a Oaxaca el día de hoy, precisamente, compañeros, un hecho aislado, un accidente que se pudo haber dado por algunas otras causas. ¿Cómo observan esto? Pues yo la verdad siento que un gran tema humano, que fue una falla y que se tiene que analizar. Sabemos que todo este tipo de situaciones pues tienen su tinte político y es triste ver todos los mensajes, todos los contenidos, todos los comunicados de las distintas fuerzas políticas peleándose ahí como carroñeros, tratando de buscarle pues raja a esta desgracia. Fueron muchas personas las que murieron y pues todavía está en curso la investigación. Una investigación que estará y que será el primer reto importante de Ernestina Godoy, y pues esperemos que pronto haya una resolución y saber qué fue lo que ocurrió, pero pues todo apunta al exceso de velocidad en esa curva y que habría tenido pues la mala fortuna de ese descarrilamiento. Eugenia. Sí, fueron impresionantes las escenas que se ven de cuando uno lee la noticia no se imagina uno cómo estuvo la situación, pero cuando ve uno el video de los vagones volteados en la vía, pero el que cayó en el barranco, porque no es nada más decir, se descarrilaron, ¿no? Como en otras ocasiones del otro tren que está acá por Cancún y por Quintana Roo, sino que cayó, es una curva muy cerrada que está pegada a un barranco. Entonces, a la hora de que agarran esa curva, es cuando se caen estos vagones y ruedan. O sea, es impresionante ver que a lo mejor con una velocidad más bajita, más lento, se podía ver muy bonito todo el bosque, la naturaleza. Pero yo creo que en la velocidad en la que venían, por mucho que digan que estaban haciendo el trabajo como se manda, como son los trabajos y en los libros que tienen que tomar los que manejan estos trenes, pues la situación está en que algo pasó, porque son 13 personas las que fallecieron. Hay más heridos todavía. 90 y tantos los lesionados también. Sí, así es. Entonces, algunos graves. Es impresionante, digo, la verdad, vería la imagen del vagón volteado, no sé cuántas vueltas dio en este barranco, porque la verdad es impresionante no ver el lugar en donde estas personas pues lamentablemente perdieron la vida, y las otras escenas en donde en los carriles que todavía sobrevivieron en las mismas vías, el terror y el pánico de que qué pasó, qué tenemos que hacer, ayúdenme, auxilio y todo. Es impresionante, la verdad. Alguien tuvo la culpa y no sabemos si es en la construcción o quienes venían manejando el tren. Pues a ver, evidentemente habrá que esperar qué dicen los peritajes, por supuesto, porque pues no pensaríamos que fue un maquinista, por así decirlo, inexperto, entonces habría que esperar también eso. Hay otros temas que involucran a la presidenta, reitero, hoy está por allá, pero también queremos ver observar cómo estuvo el año 2025, su primer año, de hecho, completito como presidenta de México. Inicio de una nueva etapa de la transformación nacional. Lo hago como servidora del pueblo, con la certeza de que jamás olvidaré las causas que nos han movido siempre: construir un México más justo, democrático, libre y soberano. Bueno, estamos orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además,
quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. Fenomenal. Gracias. Héctor Ruiz, ¿cómo observas el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que no ha sido un año fácil para la presidenta. Le ha tocado lidiar, por ejemplo, con Donald Trump, quien constantemente amenazaba con los famosos impuestos o aranceles para México. También el tema del Mundial, que cierra, creo, con temas positivos, encontrándose con el primer ministro de Canadá y Donald Trump allá en Estados Unidos. Lamentable el tema de la desaparición de los organismos constitucionales autónomos como el INAI y otros más, y pues el tema de la inseguridad y la captura, pues, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, donde coloca a una persona de sus absolutas confianzas en la Fiscalía General de la República. Lo del tren que sufrió el accidente, pues es un tema donde debe de revisarse bien cuál fue el papel que tuvo el ejército, porque yo diría zapatero a tu zapato, es decir, a la Marina, vean nomás. Haciendo trenes. Haciendo trenes. Yo creo que debería de haber sido una empresa especializada en términos de construir estos trenes para evitar este tipo de accidentes tan lamentables que hoy en día estamos lamentando muertes y pérdidas humanas de mexicanos que estaban tratando de usar este tren. Compañeros, también el tiempo, pues evidentemente, lo sabemos, es siempre escaso cuando se habla de temas que pues causan coyuntura, y no queremos irnos a despedir este 2025, este último programa de Directo MX, sin también el repaso habitual de aquello que llamó la atención en redes sociales. Me refiero a los videos virales. Cambio climático es lo que dicen que pudiera estar detrás de estas temperaturas récord en una ciudad rusa. Menos 56 grados Celsius. Vea las imágenes. Y mire usted, hasta se me pone la carne chinita porque hubo un choque de un Ferrari en Los Ángeles con el creador de los videojuegos Call of Duty, que pues no sé si perdió o no el control del vehículo, pero pues la verdad ya le decimos que ya este año ya no lo pasó con nosotros. Imágenes impresionantes. No me queda más que agradecerles a ustedes, principalmente por habernos seguido todo este año, pero también en particular a todos y cada uno de ustedes que hacen posible Directo MX. Jorge, Eugenia, Vicente, Héctor, gracias por haber estado hoy en particular, pero también en el resto de las emisiones. Feliz Año Nuevo, compañeros, que sea un gran 2026. Feliz Año Nuevo para todos los que nos siguen. Gracias por acompañarnos y el próximo año aquí estaremos. A usted, feliz año. De verdad, feliz Año Nuevo también. Y en el primer lunes de 2026 aquí le esperamos, será la cita. Hasta entonces.